Bueno, en este video vamos a ver cómo aplicar algunos formatos, ya sea a los textos o a los números que están en las celdas. Bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar son los formatos clásicos, los formatos que son los mismos que usamos en documentos de Google. Por ejemplo, si yo tengo un texto, ¿sí? Tengo un texto en esta celda y quiero que, por ejemplo, se visualice en negrita, ¿sí? En cursiva, tachado, de un determinado color. Son todos formatos que son los mismos que aplican a documentos de Google. Esto sería el color de relleno de la celda, ¿sí? Puedo cambiar todas estas propiedades que ya las conocemos de otras aplicaciones. También puedo cambiar el tamaño de la fuente, ¿sí? O puedo cambiar el tipo de letra con el cual voy a escribir mi texto, ¿sí? Esos son formatos que en realidad conocemos desde documentos de Google, son los mismos que aplicamos. Bueno, ¿qué pasa en el entorno de trabajo de hojas de cálculo? Puede sucederme esto, por ejemplo, que el texto se me pase del ancho que yo tengo para esta columna. En ese caso, el texto, tengan en cuenta que pertenece a esta columna. Texto o número, lo que sea, ¿no? Pertenece a esta celda, a la celda A1. El hecho de que se visualice en la celda B1 simplemente quiere decir que aprovechó ese espacio porque estaba vacío, pero no está ocupando el lugar de la celda B1. Cuando me sucede esto, yo puedo hacer una de 4 cosas. Primero, esta sería una. Lo dejo que ocupe el espacio de la columna de al lado. Total, no tengo datos. Si yo tuviera que poner un dato en esta celda, en cuanto escriba un dato en esta celda, esa parte que antes la visualizaba acá arriba ya no la veo más, porque está siendo ocupada la celda por el contenido propio de la celda, ¿sí? Ahí lo borré el contenido, así que sigo viendo el dato anterior. La otra es aumentar el ancho de esta columna. O sea, esta columna tiene un ancho estándar, pero yo puedo modificar ese ancho estándar. ¿Cómo hago para hacerlo? Bueno, posiciono el puntero del mouse justo en la línea que divide a las letras de la columna A y la columna B, en este caso, porque la celda ocupada es la de la columna A, A1. Entonces llevo el puntero del mouse a esa línea, se producen esas dos líneas verticales con dos flechitas, presiono el botón izquierdo y arrastro. Ahí estoy modificando el ancho de la columna, ¿sí? Ahí la puedo agrandar o la puedo achicar. Entonces, para modificar el ancho de la columna uso esa herramienta. Puedo ir modificando el ancho de todas las columnas de mi tabla en función de lo que yo necesite, tanto para agrandarlas como para achicarlas. Esa sería entonces una solución. La otra solución que puedo es decir, bueno, que entre o que muestre solo lo que se puede mostrar en esta celda, que trunque el texto, ¿no? En cuanto a lo que veo, no quiere decir eso que estoy cortando el texto, lo que estoy haciendo es modificar la forma de ver el texto. Para eso voy a ir a esta herramienta que está acá, que es como una flechita que está girada, que dice ajuste de texto, me voy a posicionar acá, y acá tengo estas 3 opciones, las 3 que me faltan, digamos. Esta era la que tiene en este momento, que es la que estoy usando, que excede el ancho de la columna y se visualiza. Esta última es la que yo les acabo de decir, que es la que corta. Yo le digo cortar, perdón, me paré en la celda incorrecta, estoy ahí en la celda que tengo que estar. Ahora voy acá y le digo cortar, que sería esta última. ¿Ven? Truncó. O sea, me muestra únicamente lo que puedo ver. Si yo ahora amplío el ancho de la columna, está el texto. Pero, mientras tanto, no lo deja exceder el ancho de la columna. Y la otra alternativa que tengo es usar esta opción, que es ajustar el texto. Si yo toco ajustar el texto, ¿qué sucede? El texto que excede el ancho de la columna se va a ir para abajo, pero en la misma celda. Fíjense que se amplió la altura de la fila 1, con lo cual la celda A1 ahora contiene todo este texto, pero me lo muestra en 2 líneas. 2 líneas o 3 o las que necesite. Si yo achico un poquito más esta columna, fíjense que ahora se fue a 3 líneas, ¿sí? Entonces, cuando el texto no me entra en la celda, tengo esta alternativa de formato que me permite manejar el desborde de la celda respecto del texto que la contiene, ¿sí? Entonces, esa sería una de los formatos que tenemos que conocer cuando estamos trabajando con hojas de cálculo. La otra alternativa que tenemos, el otro formato que tenemos que manejar, ¿sí?
tiene que ver con la alineación, ¿no? O sea, de las hojas de los documentos nosotros conocemos 3 alineaciones, que son la izquierda, la central, la derecha y la justificada, ¿no? Si yo me voy aquí, pongo central, pongo derecha, ¿sí? Y ahí tengo las 3 opciones. En el caso de hojas de cálculo no está la opción de justificado, por lo menos para la herramienta de hojas de cálculo de Google, pero puedo manejar esas 3 alineaciones, ¿no? Ya sea texto o sea número, lo que está dentro lo puedo alinear en el medio, a la izquierda o a la derecha. Naturalmente los textos se acomodan a la izquierda y los números se acomodan a la derecha, ¿sí? Bueno, esta celda justo yo le había puesto ya alineación. Voy a usar esta que no tiene alineación, ¿sí? Lo natural es que los números se ajusten a la derecha y los textos se acomoden a la izquierda, ¿sí? Pero después yo puedo moverlo hacia donde quiera, acomodarlo donde quiera. Pero también existe, en el caso de las hojas de cálculo, una alineación vertical, porque al ser un rectángulo yo puedo ponerlo arriba, abajo o en el medio. Entonces, para eso está esta herramienta, que es la alineación vertical. Entonces, la alineación natural es inferior, yo la puedo poner en el medio o puedo ponerlo en la parte superior de la celda, ¿sí? Cuando yo quiero alinear, por ejemplo, títulos, ese tipo de cosas, me voy a encontrar, si tengo este tipo de problemas donde un texto es más extenso y tiene que usar 2 líneas, tal vez voy a necesitar usar una alineación para que el texto me quede o en el medio de la celda o en la parte superior de la celda, porque lo natural, insisto, es que quede en la parte inferior de la celda, ¿sí? Bueno, eso es como para manejar los ajustes del texto dentro de la celda. Bueno, otro ajuste que tengo que es bastante interesante y que está solo en las hojas de cálculo es este que tiene que ver con la rotación del texto, ¿sí? El texto normalmente está horizontal, ¿sí? A 0 grados, digamos, pero yo puedo cambiarle esa rotación usando estas herramientas. Por ejemplo, esta herramienta me permite ponerlo inclinado a 45 grados de abajo para arriba. Esta sería a 45 grados pero de arriba para abajo, ¿sí? Esta me permite ponerlo una letra debajo de la otra, ¿sí? En forma vertical, una letra debajo de la otra. Esta otra herramienta me permite ponerlo en forma horizontal pero de abajo para arriba, vertical, perdón, pero de abajo para arriba, y esta otra de arriba para abajo, ¿sí? Esta otra herramienta, que es la que queda acá, me permite a mí elegir en forma arbitraria, digamos, cuántos grados quiero que tenga, ¿sí? La inclinación que quiero ponerle a ese texto. Entonces, desde acá yo voy a poder manejar esas variables que tienen que ver con cómo va a visualizarse el texto o los números en esta celda, ¿sí? Eso entonces tiene que ver con la rotación del texto, que normalmente está horizontal, pero yo lo puedo cambiar a cualquiera de estos valores. Bueno, otra herramienta que tengo en lo que hace a el ajuste del texto y de los contenidos que yo voy a poner en una celda es que en hojas de cálculo las columnas no se pueden dividir. O sea, yo no puedo agarrar esta columna B y decir, la voy a dividir por la mitad, porque, por ejemplo, acá voy a poner un impuesto, voy a poner impuestos, ¿no? Y los impuestos son 2, entonces yo querría dividir esta columna en 2 para poder poner impuesto 1, impuesto 2. Bueno, eso no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer es combinar celdas. Entonces, en el caso de que yo tuviera que hacer algo como lo que acabo de decir, que impuestos le pertenezca a 2 columnas, ¿sí? Después tendrán los títulos de los impuestos que siguen, yo puedo combinar las celdas. ¿Cómo hago para combinar las celdas? Selecciono las celdas que yo quiera combinar y uso esta herramienta que está acá, que es la de combinar celdas. Toco combinar celdas. Bueno, acá me está advirtiendo que había un texto en la celda de al lado y que lo va a reemplazar por lo que está en la, o sea, la que manda es la que está más a la izquierda, ¿sí? En este caso, la celda B1. Entonces convirtió estas 2 celdas en una sola. Y ahora yo podría, a través de las alineaciones, por ejemplo, poner ese texto en el medio, ¿sí? Si quiero cambiarle el tamaño, y ahora pondré por acá impuesto 1, y acá pondré impuesto 2, ¿no? De esa manera yo estoy, bueno, salió cualquier cosa, sí, de esa manera yo estoy combinando las celdas de arriba para que me quede las de abajo divididas,
¿no? Pero siempre estoy trabajando con distintas columnas. Fíjense, esta es la columna B, esta es la columna C, y acá lo que hice fue combiné estas dos celdas para que pueda cubrir las dos columnas. También lo puedo usar para un título, ese tipo de cosas, que cuando creo que quede exactamente en el centro de una hoja de cálculo, de una tablita, yo puedo combinar celdas para manejar esa alineación. Bueno, en el próximo video vamos a ver los formatos que aplican a